Pocos saben que el homenaje a los caídos en combate, practicado hoy por ejércitos de todo el mundo, tuvo su origen en España. En 1503, en la batalla de Ceriñola, el ejército de la corona española, liderado por Gonzalo Fernández de Córdoba, derrotó a las fuerzas francesas en un enfrentamiento histórico. Al terminar la batalla, miles de cuerpos quedaron tendidos en el campo, sin distinción de bandos. Fue entonces cuando el gran capitán, en un acto de honor sin precedentes, ordenó que al ponerse el sol, se ejecutaran 3 largos toques de clarín, rindiendo tributo a todos los caídos, tanto propios como enemigos. Este gesto de nobleza no terminó ahí. Fernández de Córdoba permitió a los franceses regresar a su patria, entregándoles 2 barcos capturados como muestra de respeto. Con el tiempo, esta costumbre se extendió por los ejércitos españoles y más tarde por los de otros países, convirtiéndose en la tradición militar que hoy conocemos, un tributo a quienes dieron su vida en el campo de batalla, más allá de banderas y fronteras.